Lo preguntamos a Francisco Rivas, él es director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Estimado Francisco, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tare? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes. Aprecio mucho que me tomes la comunicación. ¿Cómo va la incidencia delictiva en materia de homicidios? ¿Qué es lo que se advierte por parte del Observatorio Nacional Ciudadano? A ver, el homicidio en México sí ha tenido una ligera flexión si comparado con el año pasado. Es decir, entre este año y el año pasado, comparando los primeros 6 meses del año, sí hay una reducción de los casos y de las víctimas que han ocurrido. No obstante, pues si hacemos un análisis mucho más amplio, la verdad es que esa reducción no es una reducción que logre arrastrar suficientemente el comportamiento para decir que las cosas van mejorando, que hay una baja sustancial, que tendremos en los próximos años menos homicidios, y omite pues algunos aspectos importantes, como es el hecho que no solo las víctimas de homicidio doloso son las que nos deben preocupar, sino también las víctimas de otros delitos que no necesariamente están en esa categoría. Pensemos, por ejemplo, al hecho que en 60 años de historia se han registrado 100,000 personas desaparecidas, pero que el 60% de esas 100,000 personas desaparecieron en estos 3 años y medio de gobierno. Entonces, a muchas de esas personas que hoy se encuentran en un estatus de no localizadas, pues lamentablemente deberíamos de ser realistas y saber que muchas de ellas pues ya perdieron la vida. Uh-huh. Entonces, si sumáramos esos números, pues la realidad sería muy diferente. El otro aspecto que ahorita señalabas y que me llama mucho la atención es cómo siguen insistiendo que la estrategia da resultados. Y esto es un problema porque para que algo dé resultados primero debería existir una estrategia, cosa que no existe. Uh-huh. Y no existe, lo puedo afirmar con toda la seguridad, porque para que exista una estrategia debe haber una definición clara de objetivos, tiene que haber un diagnóstico sustentado en datos y deben haber una serie de programas y una serie de pasos que se deben cumplir y que pueden ser verificables a cada momento. Aun cuando el homicidio doloso ha tenido una reducción en estos 6 meses, no hay una evidencia que esto sea efecto de alguna decisión o de algún programa llevado a cabo por esta administración. De hecho, en los estados más violentos del país es donde tenemos más Guardia Nacional, donde tenemos más fuerzas federales, y de los 5 estados más violentos del país, todos son gobernados por Morena. Entonces, pues la verdad es que también ahí no habría forma de garantizar que esa disminución, que insisto, es una disminución que todavía no podríamos considerar como relevante, pues sea gracias a las acciones de este gobierno. Y en este sentido también pudiésemos advertir que solo mirar las estadísticas en torno a los homicidios dolosos y no ver la violencia contra la mujer y no ver el abuso sexual y no ver otros delitos es muy diminuta y hasta cierto punto mediocre. Efectivamente, como ya lo comentaba, si nada más nos enfocamos en el homicidio doloso, efectivamente hay una reducción, pero esa reducción no es significativa. Ahora, el problema, como justamente tú dices, es que paralelamente han crecido muchos delitos. El delito que más ha crecido en absoluto es la extorsión. Y aquí, cuando hablamos de extorsión, pues tenemos algunos fenómenos muy relevantes que considerar. Por ejemplo, el día de ayer yo publiqué un artículo en donde hablo de la relación que existe entre el control de agua por parte de la delincuencia organizada y el desabasto que estamos viviendo en una parte importante del país, precisamente del vital líquido. Es decir, no solo tenemos un problema relacionado pues con el cambio climático y con otros aspectos fundamentales de la agenda medioambiental que han producido que tengamos hoy pues prácticamente el 81% del territorio nacional, según datos de la misma Conagua, en algún nivel de sequía, sino que también un actor que está produciendo una mayor problemática relacionada con la sequía es precisamente la delincuencia organizada, porque controla desde la distribución hasta los mantos acuíferos,
hasta los canales tienen tomas clandestinas y la distribución en los municipios, o sea, cobran extorsión a los municipios para entregar el agua, cobran extorsión a las empresas que venden agua, cobran extorsión a los ciudadanos para poder recibir agua. Entonces, también ahí es un problema importante que no se está tomando en consideración. Luego hablas del segundo delito que más ha crecido, que es la violencia de género, en donde la gran sorpresa que todos los operadores de seguridad hemos tenido es que, pues una vez que regresamos a las actividades acostumbradas, la violencia no retornó a niveles previos a la pandemia, es decir, no hubo una disminución sustantiva. Parte de la excusa que muchas autoridades invocaron a lo largo del periodo de mayor encierro es que había aumentado la violencia familiar, las violaciones, los feminicidios debido a la pandemia, que la gente pues encerrada en sus casas había hecho un mayor ejercicio de violencia, pero ahora ya regresamos prácticamente a todas las actividades y la violencia sigue creciendo, no ha disminuido. Estamos hablando de que al día hay más de 700 carpetas de investigación a nivel nacional por violencia familiar, lo que es una cantidad enorme, y más si consideramos que representa menos del 7% del total de hechos de violencia que ocurren diariamente, porque hay un 93% de cifra negra. Entonces, pues estamos hablando de que la crisis de violencia contra la mujer es abismal, y ahí no se ve que haya programas, y de hecho al contrario, uno de los aspectos más lamentables de este gobierno es que canceló los programas que servían para proteger a las mujeres. En efecto. Por otra parte, Francisco, advierto que en el Observatorio Nacional Ciudadano están a punto de presentar a la asistente virtual. Ella es Norma. Cuéntanos de este proyecto. Pues mira, la idea es precisamente ayudar al ciudadano a que sufra cada vez menos casos de corrupción en las fiscalías del país. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como sabemos que a un ciudadano le cuesta mucho denunciar un hecho de corrupción. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene es temor de que pues hayan represalias en su contra. ¿Y cómo decirle que eso no va a ocurrir en un país como el nuestro? Es muy probable que cuando tú denuncies que te extorsionó una autoridad, pues tú termines, es más, puedas terminar hasta en la cárcel. Efectivamente. Entonces, este tipo de hechos, cuando afortunadamente nos involucramos la sociedad civil, ponemos una protección al ciudadano, logramos que el embate no se vaya contra el ciudadano, sino que la autoridad esté obligada a responder. Afortunadamente tenemos algunos aliados estratégicos, y estoy hablando de la Fiscalía de Baja California Sur, de la Fiscalía de Coahuila, de la Fiscalía de Durango, de la Fiscalía de Hidalgo, de la Fiscalía de Guanajuato, de la Fiscalía de Zacatecas, que nos abrieron esa oportunidad para poder ayudar a los ciudadanos a que no sufran más victimización, a que no les pidan dinero para que puedan emitir una denuncia, que no los maltraten, porque no solo es un tema de corrupción, también es un tema de trato y de dignificación de las víctimas en nuestro país. Y la idea es precisamente que un sistema electrónico de rápida respuesta, primero, no te lleva a que tengas tantas complicaciones para poder llenar la información, y segundo, que haya un ciudadano que le da seguimiento para que tu caso no se pierda entre los miles de casos que cada día se consumen en nuestro país. Francisco, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para hablar con el auditorio de Estado Actual. Gracias a ti, Tarek. Los invito a que entren a nuestra página y encontrarán toda la información. Y de paso, si me permites, adelante. Quiero también decirte que nos hemos venido reuniendo con con la oposición, con los senadores y diputados de oposición, para presentarles los hallazgos del análisis de la estrategia de seguridad de cara a esa revisión que tendrá el legislativo de los hechos del ejecutivo en materia de seguridad. Lamentamos que sea solo la oposición, porque pues buscamos a Morena, pero Morena fue el único partido que nos negó un espacio para hablar con ellos. Pero es muy importante que los ciudadanos estén enterados de las falacias que hay en torno a la supuesta estrategia de seguridad, las fallas que tiene
la supuesta estrategia y qué debería estar preguntando el legislativo para que no nos sigan viendo la cara, pero sobre todo para que México deje de ser un país tan, pero tan violento. Con datos duros y alejados de la renta política o de la tentación demagógica. Gracias, Francisco. Exactamente. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Abrazo enorme también a la distancia.